Continuamos esta noche de miércoles aquí en Escritorio Local y están con nosotros nuestros siguientes invitados, Maribel Otiña y David Pereira. Ellos son presidenta y vocal de la Asociación de Familias de Acogida Pon tu Huella de Burgos. Muy buenas noches a los dos. Hola, buenas. Gracias por estar ahí en Canal 54 esta noche para hablar un poquito de esta organización. Habrá mucha gente que no la conozca, otros que ya sí, pero para aclarar cualquier duda que exista, también para hablar del acogimiento en estos momentos, de las necesidades que hay, de qué es lo que hay que hacer, también de las necesidades de la propia asociación, pero como lo primero yo creo que es obligado, ¿cuándo se constituye la asociación? ¿Cómo surge? ¿Qué nos puedes decir, Maribel? La asociación se constituye hace un par de años, ante la necesidad de, pues de llevar muchos años acogiendo y pues que nos juntemos todas las familias que tenemos las mismas necesidades y apoyarnos unas a otras. Y aquí en Burgos no hay ninguna asociación de este tipo. Entonces, pues nos decidimos y hace un par de años que la constituimos. David, surge como esa necesidad de estar en común con las familias, pero también como un reclamo para captar a nuevas familias, para que aquellas personas que estén interesadas en acoger puedan consultar, puedan conocer casos prácticos. Nuestra labor, aparte de la que hacemos con nuestros niños en casa, es promocionar este programa, unirnos entre nosotros para apoyarnos, porque ¿quién mejor que otra familia que ha tenido, por ejemplo, un niño en su casa y se ha tenido que ir después de 2 años? ¿Quién mejor para apoyar a otra familia que empieza con esa experiencia? Entonces, entre nosotros, agruparnos como ejemplo de otras comunidades, que también lo hay, hemos aprendido que es muy importante que estemos juntos también para reivindicar nuestros derechos ante las instituciones y demás. Estar unidos siempre nos da más fuerza. Sois una asociación, Maribel, joven, aún como han sido estos primeros pasos, estos los primeros años, porque el momento no sé, quizás el más propicio para constituirse, para lograr ayudar, respaldo, sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura económica que hay, ha sido muy complicado llegar hasta este punto. Ha sido complicado, porque ya empezando por el papeleo, inscribirte en muchos sitios que tienes que llevar papeleo de todo tipo. Económicamente dependemos de lo que nosotros aportamos y la verdad es que al ser poquitas familias pues no tenemos una solvencia económica como para poder hacer cosas. No tenemos local, solicitamos locales, hemos pedido a través de las cajas, con correos electrónicos, cartas, a través del periódico hemos también puesto anuncios que necesitamos un local. Nosotros lo que hacemos también es guardamos ropa que la gente nos da. Cuando nos vienen niños, pues a ver, te viene un bebé, pues una familia a lo mejor te llaman de un día para otro, mañana tenemos un bebé recién nacido, entonces necesitas ropa, necesitas cuna, necesitas de todo. Entonces nosotros tenemos un banco de todas esas cosas para ofrecerle a la familia. Entonces en Albillos, que es un pueblo aquí de Burgos muy cerquita, nos han dejado guardar todas esas cosas, pero claro, no es el sitio idóneo. Con la ciudad tan grande que tenemos, claro, y necesitamos un local para guardar y poder reunir nosotros como asociación, porque lo vamos haciendo en nuestras casas. No ha sido fácil estos primeros momentos, nos dice Maribel, David. El local es una necesidad sí o sí para poder pues almacenar, pero también me imagino que como punto de encuentro mantenéis vosotros reuniones, contactos periódicos para poneros en común las cosas que están sucediendo, intercambiar experiencias. Claro, es imprescindible, o sea, el apoyo entre nosotros es imprescindible. Cada vez que tienes un problema con un niño, pues es lo más importante, que persona que mejor te puede ayudar es la persona que lo está viviendo con otro niño. Después intentamos reunirnos una vez al mes, en casa de uno, en casa de otro. Ahí vamos apañándonos, invadimos las casas. El que tiene la casa más grande le invadimos todo ahí con todos los niños y todo. Aunque es un poco caos, pero bueno, es la única manera que podemos ahora mismo de juntarnos y aportar nuestra experiencia unos a otros. Se aprende mucho, porque por mucho que te quiera explicar, tenemos un gran apoyo también desde Cruz Roja, pero qué mejor que una familia para explicarte lo que le ha sucedido con un niño. Cada niño que viene a tu casa lleva una mochila. Entonces esa mochila que lleva de su educación, con sus cosas positivas y negativas, cada niño es diferente.
Entonces cada vez te encuentras en una situación diferente y qué mejor que otra familia para ayudarte a llevarlo y a superar muchas dificultades. ¿Tenéis contacto con otras asociaciones similares en otras ciudades? ¿Es pronto todavía para ese tipo de contactos? ¿Os gustaría agruparos en algún tipo de federación? No sé cómo veis el futuro de ahora en adelante, teniendo en cuenta que ya os habéis constituido, que los primeros pasos, quizás lo más complicado ya está, ahora hay que ir logrando esos pequeños objetivos, ¿no?, que os vais marcando. Nos reunimos con familias de aquí de Castilla y León, hacemos reuniones en la gerencia en Valladolid, pues un par de reuniones al año. Y luego se hacen encuentros anuales de familias de acogida a nivel nacional. Y entonces, bueno, pues van un par de familias a ese encuentro y sí, la verdad es que es muy, muy positivo. Nos han enseñado mucho otras asociaciones constituidas hace ya tiempo, que funcionan bastante bien y nos sirven de ejemplo y de lo que tenemos que llegar a conseguir, pero poco a poco. Nosotros estamos empezando, pues nuestro primer paso y objetivo es tener un localillo pues para reunirnos y empezar a promocionar un poquito y que no quede ningún niño sin una familia, porque eso es lo más importante al final, después de todo. Luego vamos a hablar de cómo es ese proceso de acogida, de cómo vivir las familias al final, pues por lo que os habéis constituido, ¿no? Pero en esos contactos, por ejemplo, que mantenéis con otras asociaciones, el nivel, por ejemplo, de familias que percibís que hay en Burgos y que hay en otras ciudades similares, en esos encuentros que mantenéis a nivel regional, ¿es similar? ¿En Burgos todavía nos queda mucho por aprender, mucho por copiar de otras ciudades? ¿O estamos más o menos equilibrados en cuanto a familias de acogida, en cuanto a ese movimiento asociativo? En Burgos hay bastantes familias de acogida, más que en otras provincias. Aquí yo creo que andamos entre las 45 familias o así, me parece que hay actualmente acogiendo. En otras provincias creo que son menos. Lo que pasa es que, bueno, luego no son todas socias de nuestra asociación, no son todas las que ¿no? son. Claro, que es ahí el reclamo que tenemos, ¿no? Que todos que tenemos el mismo fin, que nos unamos. Bueno, otro de los llamamientos. Vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta hablamos de cómo es ese proceso de acogida, de cómo se seleccionan a las familias, de cómo llegan esos menores, para que nos contéis también alguna experiencia, pero va a ser en unos minutos, ¿vale? Enseguida volvemos. Continuamos después de esta breve pausa de publicidad hablando con Maribel y con David de la Asociación de Familias de Acogida de Burgos, la asociación Pon tu Huella, de reciente constitución, nos decían, lleva un par de años andando, se sumó al amplio tejido asociativo que tenemos en nuestra ciudad, luchando en estos momentos por un local, lo volvemos a repetir por si alguien puede ayudar a la asociación a prestar, a colaborar pues, en esa instalación que es fundamental para que puedan seguir desarrollando su función, para poder mantener encuentros, seguir almacenando esa ropa, esos enseres para bebés que necesitan también. ¿Cómo se escogen a las familias de acogida? Porque me imagino que es una pregunta que no sé si suena mucho, pero seguro que mucha gente se estará haciendo en casa, porque aunque en Burgos, decía Maribel que hay un número importante en comparación con otras ciudades, lo cierto es que a mucha gente igual no les es familiar, ¿no?, el término de acogida o el acogimiento. ¿Son las familias las que se ofrecen? ¿Cómo se realiza luego la selección? Porque me imagino que no sé si todas valen, no todas valen. ¿Cómo es el proceso? Pues lo primero cuando te planteas hacer un acogimiento es ir a Cruz Roja, que es donde te van a dar la formación. Tienes que hacer un curso de formación para poder ser familia acogedora. Y bueno, lo que te piden es ser una familia, da igual ser monoparental, heterosexual, homosexual, no importa. La cuestión es que, bueno, pues que puedas atender a un niño en las debidas condiciones, ¿no? Pero cualquier tipo de familia, solo te hacen falta ganas de tener un chaval en casa y atenderlo. Requisitos que hay que cumplir, porque uno tiene interés, pero tiene que tener estabilidad, tiene que estar aquí, tiene que... ¿Qué me podéis contar? Bueno, hombre, una estabilidad, son niños que vienen de familias con problemas, pues una estabilidad es importantísima. Entonces, pero muy pocos requisitos. Lo que dice, lo importante es querer, una estabilidad normal, o sea, no te piden grandes requisitos ni económicos ni nada, simplemente tener una familia normal, establecida normalmente, y tener un hogar para atenderle y darle un hogar a ese niño, ¿no? Porque al final los centros funcionan muy bien, hay profesores muy buenos en los centros, pero lo que aporta una familia a los niños, de hecho, desde la Junta de Castilla y León no quiere que ningún niño esté en un centro, porque
una familia siempre es una familia, el día a día del estar, el comer en familia, todo eso, si no lo aporta alguien, por muy bien que le quieran atender en el centro y por mucho cariño que les dan, no puede ser como el de una familia. Los periodos de acogimiento están marcados, depende de la situación de cada uno de los menores que llegan a vuestras familias. ¿Cómo va en este caso ese tipo de periodos, que imagino que además siempre están supervisados por la administración y por las personas competentes, ¿no? El tiempo es muy variable. Puede ser desde 3 meses que te dan un bebé de renuncia hasta que salga en adopción, o bueno, pues hasta que se estabilice la familia del niño o salga en adopción. Puede ser 1 año, puede ser 2, pueden ser 3, se pueden quedar en acogimiento permanente. Eso, bueno, es que varía en función de las necesidades. Dime, David. Hay que tener muy en cuenta que cuando a las personas cercanas que conocen los casos siempre te dicen no, y te lo quitan, no te lo quitan, tú le estás aportando a ese niño una familia durante ese periodo de tiempo. Cuando el niño se va, pues bueno, pues te duele, igual que al niño. Esto es algo que preocupa, yo creo que a mucha gente, y que seguro que os han preguntado, ¿no? Porque al final te quitan al niño, os dejan de nuevo solos. ¿Cómo es ese momento? Porque imagino que es importante, pero no es fundamental. Lo importante es todo lo que se ha realizado antes con él, ¿no? Claro, exactamente. Ese proceso que estás con el niño es un momento bueno, como un hijo. O sea, yo cuando un niño llega a nuestra casa es un hijo más. Entonces hay que tratarle como un hijo con un poquito más de cariño, como digo yo encima. Hay que darle un poquito más. Y ese periodo es muy bueno. Luego cuando se va, pues es un sufrimiento que hay que pasarlo, se pasa. Para eso estamos las familias, para apoyarnos, porque una familia que ha pasado, un niño que ha pasado 2 años en tu casa, 3 años en tu casa y se va, pues bueno, pues duele, pero es parte del proceso. O sea, lo más importante es que el niño esté bien. Y lo mejor para el niño es que vaya a una familia de adopción, o que vaya con su familia, lo que decida un técnico, que para eso están los técnicos. Nosotros simplemente tenemos que asumir, apoyar y estar con el niño ahí. Bueno, y el periodo del sufrimiento pasa y esto engancha al final a otro niño. Mucha gente nos dice, yo no valdría para hacer eso. Todo el mundo valemos. Que hay que tener ganas y saber que cuando se van vas a llorar. Y mucho, se llora mucho. Pero ya está, o sea, valemos todo el mundo. O sea, no porque tú lo hagas y dejes ir a un niño, eres como una piedra, ¿no? O sea, todo el mundo valemos. Ahora hay que tener ganas de hacerlo. Una vez que termina el periodo de acogimiento, ¿se tiene relación con los menores? ¿Es mejor no tenerla? ¿Depende también de cada caso? ¿Cómo es ese proceso? Pues mis casos, hasta ahora todos tengo contacto. Unos van en adopción, otros van con la familia biológica. Tengo contacto con ellos, con unos más, con otros pues a lo mejor un par de veces al año. Pero sí, la familia suele favorecer que no pierdan el contacto. Al fin y al cabo hemos sido parte de su vida. Bueno, parte de su vida y una transición, ¿no? En muchas. David, ¿qué aportan todos estos niños y niñas que llegan a vuestras vidas? Porque me imagino que es otra de las grandes preguntas, ¿no? que os pueden hacer. Hombre, cada niño aporta, bueno, su cariño, porque enseguida los niños, cualquier niño, en cuanto le das cariño, te devuelve cariño. Entonces el cariño que aporta en casa, su vida también, porque cada uno tiene una educación diferente y bueno, pues ellos también tienen sus cosas y la unión con nuestros hijos biológicos, a mi hija le aportan muchísimo, aprende de ellos. Nosotros de ser una familia, yo solo tengo una hija biológica y ahora mismo tenemos 2 niñas en acogida más en casa, o sea, al final somos una familia numerosa, entonces hay que compartir más, hay que vivir de otra manera, entonces aportan mucho a aprender a respetar también a otras culturas, otras maneras de educar, ¿sabes? Aprendes mucho. ¿Recomendarías la experiencia entonces? Bueno, yo siempre, al final nosotros siempre hablamos, y al final siempre es que cuando se va un niño al principio, oyes, ¡joder, qué mal lo he pasado y tal! Pero ya estás teniendo ganas de que venga otro, ¿no? Porque engancha, es una cosa que engancha. Cuesta un poco empezar, siempre estás con el tema sobre todo al principio, ese dolor que vas a pasar, pero al final te das cuenta que es que aportan tanta alegría a la casa, aportas tantos beneficios, incluso desde las familias de los niños propios. A nosotros, yo por ejemplo, la experiencia con las familias, los padres biológicos de los niños ha sido muy buena.
Entonces también eso influye mucho. Están muy agradecidos de que estés ayudando a sus hijos, porque ellos en esas circunstancias no pueden, por diversas circunstancias. David, Maribel, como se nos acaba el tiempo, ¿qué tiene que hacer la gente que nos esté viendo y que quiera dar el paso, quiera informarse, quiera ponerse en contacto con vosotros, crea que puede ayudaros? ¿A dónde tienen que dirigirse? Pues para la asociación, ponerse en contacto con nosotros a través de un correo electrónico, que es asfabur.huella@hotmail.com, y si lo que quieres es acoger, pues ponerte en contacto con Cruz Roja directamente. Nos vamos a quedar con esto, vamos a estar pendientes de si finalmente conseguís ese local. Esperemos que alguien escuche al final esa reclamación y sobre todo que la asociación siga para adelante, porque al final se traducirá en el beneficio de esos niños y niñas. Os agradezco mucho que hayáis compartido con nosotros este ratito y espero que nos veamos pronto con nuevas y buenas noticias. Muchas gracias a gracias a vosotros. vosotros. Nosotros continuamos ahora.